es un tiempo donde los sucesos que se dan uno tras otro nos llevan también a reacciones permanentes. Reaccionar implica responder, reaccionar implica cuestionar, reaccionar implica movilizarnos y por supuesto proponer cambios. No es un tiempo para callarnos, no es un tiempo para aceptar, es un tiempo para reaccionar. 30 minutos de reacción, nuevamente Jimmy y Santos presentes aquí para seguir debatiendo la crisis civilizatoria que vivimos actualmente y cómo se está reconfigurando. Continuamos con nuestra invitada Rosario Aquín, con quien ya hemos tenido el primer episodio y ahora nos toca seguir profundizando este espacio. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá con ustedes en este segundo episodio. Sí, pues los temas que planteas son enormes y toman tiempo porque son temas muy complejos, pero muy necesarios de reflexionar sobre todo hoy. Bien, 30 minutos no nos alcanzó en el primer episodio. Tenemos otros 30 minutos para seguir avanzando. Ciertamente no terminaremos, Rosario, pero por lo menos pondremos un pisito para el debate, para la reacción y la acción. Y en ese sentido, ¿cómo nos han involucrado en un falso debate, ¿no? Esta falsa polarización de unos contra otros, como para que tomes un bando dentro del juego de poder de estos dos espacios, ¿no? Esta crisis civilizatoria sostenida y manejada y articulada para sostener al mismo grupo de poder, porque sí, son castas claro, familiares, ¿no? Mitad de la familia de derecha y la otra mitad de izquierda. Entonces, en el remate del listado, un tiempo le durará a uno claro, y el otro tiempo le durará a otro, pero igual la misma familia. Y no digo la familia por el apellido, sino la familia como colectivo, grupo. ¿Y cómo nos ponen en eso a las personas? Y aquí mi pregunta, ya lo estabas avanzando en tu reflexión, tiene que ver dónde está la reacción colectiva. Es decir, si bien los pueblos están resistiendo a través de intentar jugar bajo estas mismas reglas, hace poco tiempo hemos visto que las reglas globales, el multilateralismo, las instituciones de regulación que se han creado ya no están. O sea, la crisis no solo está llegando a los sistemas económicos, sino a los sistemas de gobierno internacional. Los pactos ya no funcionan, las retiradas de las famosas estructuras de dominio y control, estilo Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, en esa lógica, ¿quiénes resisten? ¿Desde dónde resistimos? ¿Cómo resistimos? En Bolivia teníamos un tipo de resistencia parecida a la de México, ¿no? La nuestra fue mucho más agresiva, porque la de México es reciente, la nuestra fue antes. Nosotros éramos paradigmáticos en el mundo y Bolivia estaba en el ojo del mundo. ¿Por qué? Porque era un paisito perdido en Tanganica que decide hacer un modelo civilizatorio propio, sin Occidente. Ese era el modelo del vivir bien. ¿De dónde nacía eso? No de unos iluminados. Eso no fue un proyecto de los intelectuales bolivianos. Eso vino de abajo, del Pacto de Unidad, pero antes de ellos todavía la Marcha por la Dignidad y la Vida, la Tierra y el Territorio. O sea, vino de la lucidez de los sujetos colonizados, que son las víctimas, las que sienten pues en carne propia y se dan cuenta de qué es vivir en la miseria. ¿No es cierto? Entonces, de ahí ha nacido ese proyecto. Y por supuesto que luego ha permeado a otras instancias de la sociedad que han querido colaborar porque se han dado cuenta que sí, pues ya era hora de pensar con nuestra cabeza y pensar en base a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos sujetos coloniales, profundamente empielados de taras coloniales como el machismo, el racismo, la misoginia, la homotransfobia, en fin, ¿no es cierto?
Esa es la subjetividad pues, colonizada. Nuestra nariz, nuestros ojos, nuestras orejas están pues, colonizadas. Nosotros, la carca, sí, folclore, Beethoven. Beethoven. Todo en voz está colonizado. Entonces, ya pues había gente que se ha dado cuenta. Entonces he dicho, pucha, no, tenemos que pensar desde ahí y tenemos que empezar a deshacer todo eso porque son estructuras de odio. Porque el sujeto colonial se crea pues en la guerra. En la guerra, ¿y la guerra qué es? Odio, muerte, es matar al otro. Entonces ya empecemos a sacudirnos. Y le apostamos pues, muchos, con todo lo que podíamos. Y otros le apostaron a destruir todo eso. Que pachamamismo, que vuelta al pasado, que por qué el incario, que aquí la pusi no aparece. Nos hemos autogoleado nosotros mismos. Pero el mundo, ¿qué decía? Mira estos bolivianitos lo que están haciendo. Se están destetando por primera vez de Occidente. ¿Te das cuenta? Y aquí lo tenías a Hart, a Negri, a Zizek, a Spivak, a toda la intelectualidad del mundo viendo qué hacían los bolivianos. Porque evidentemente era un acto de soberanía y dignidad de decir, basta, no queremos esto para nosotros. Queremos devolver las deudas históricas que tenemos con nuestros ancestros y con nuestros pueblos, que son los verdaderos dueños de estas tierras, y no es posible que siendo los dueños de estas tierras vivan de la manera como viven. Queremos restituir ese daño histórico. Ese era el proyecto nuestro. ¿Te das cuenta? Y ese es el proyecto desde donde se resistió durante 3 años. Pero no es que fracasó el paradigma, que es lo que no podemos perder de vista y que es lo que la derecha quiere hacer creer, entre comillas, la derecha. ¿Qué fracasó? Fracasó la pequeñez de un líder que no tuvo la hidalguía, la grandeza de llevar adelante un proyecto que venía con todo el apoyo de abajo. ¿Por qué? Por sus cuestiones personales. ¿Te das cuenta? Pero no podés confundir eso con el proyecto. No lo podés confundir, porque ahí estaríamos traicionando a los pueblos y naciones, que son los autores de ese proyecto. Y eso tiene que quedar bien claro. ¿Te das cuenta? Porque es desde ahí, desde donde siguen resistiendo. ¿Y quiénes son los que ahora están resistiendo más? Los hermanos de la Amazonía. Los hermanos de la Amazonía, porque la primera avanzada neocolonial que van a hacer estos poderes globales va a ser sobre la Amazonía. Eso ya está claro. Va a ser sobre la Amazonía, sobre las tierras, los recursos y los productos del subsuelo, ¿no? En los Andes no creo que venga, ¿no? Porque ya se han llevado casi todo. ¿Te das cuenta? Entonces, la Amazonía, que sigue resistiendo a los oreros, madereros, qué sé yo, que van hacia allá, los colonizadores, en fin, son los grupos a los que hay que apoyar ahora. Y desde ahí tiene que surgir el proyecto civilizatorio nuevamente, porque nosotros los amazónicos consideramos que hemos sido traicionados por nuestro hermano mayor que era el andino. El andino llegó al poder y nosotros esperábamos que como hermano mayor sea solidario con nosotros. En fin, ¿qué hizo? Repitió el colonialismo, pero de manera interna. Entonces, avanzó hacia las tierras del Oriente con todo su arsenal ideológico y lo impuso. El suma camaña, ajá. La madre tierra, ajá. ¿Y qué es eso? ¿Ah? Así. Como cuando le dieron a Atahualpa la Biblia y la mordió, ¿no es cierto? Pum, la botó y dijo, a ver, ¿por qué este Dios no habla? Lo mismo. El suma camaña al Oriente, a las tierras bajas, a la Amazonía, no le significa nada. La madre tierra no es allá la madre, porque la selva no es tu madre. Tiras una semilla, no sale nada, porque la selva es forestal. No te va a dar de comer. Aquí sí es tu mamá, porque aquí sí te da de comer. Pero allá no. Allá es, otros son las divinidades. Otras son las deidades, en fin, el panteón de dioses, ¿no es cierto?
Entonces, impusieron. La huipala, aquí todas las escuelingas de la selva, dije con su huipala, cantando no sé qué. En fin, entonces nuestro hermano mayor nos traicionó. En lugar de unirse a nosotros, en lugar de decir, quiero conocerlos. A ver, y yo también quiero conocerlos a ustedes, ¿no es cierto? Pero no tenemos ningún tipo de rencor contra eso. La Amazonía quiere ahora retomar ese proyecto. No quiere hacer otro, quiere retomar, porque es un proyecto nacido desde las bases. Y desde ahí están resistiendo desde el Estado plurinacional. A ver, toca, ¿no? Ya dijeron, vamos a ver, el Estado plurinacional, la huipala, no sé qué, no sé qué. Cuidadito, a ver, quiero ver, pues, ¿no es cierto? Eso es la resistencia, ¿te das cuenta? Esa es la resistencia de nuestra gente. Y yo sí creo que los pueblos tienen una potencia tremenda de resistencia, porque su dignidad está en juego. Aquí estamos peleando por el concepto de humanidad. Lo que se está peleando entre el paradigma de Occidente y el paradigma, los pueden haber otros, paradigmas de nuestros pueblos, de nuestra gente, es el concepto de ser humano. Es una pelea narrativa, discursiva, además. ¿Quién posiciona con mayor fuerza el ideal que queremos de humanidad? Gracias por esto que nos planteas, Rosario. Interesante lo que nos dices en relación a este modelo civilizatorio que está en una bajada, por así decirlo, que obviamente está como que tomando impulso para posicionarse nuevamente. Algo que me llamó la atención en esta bajada y en este posicionamiento que tomó este paradigma civilizatorio como el destete, tú decías, de un sistema occidental. Lo que se dio, y no sé si es correcto lo que voy a decir, pero ahí se dio como una especie de tomar el poder en relación a posicionarse a este líder, Evo Morales mencionábamos, y posicionarse para poner por encima de los demás su propio estilo de vida. Es decir, ha sido cooptado, ha sido absorbido por un sistema de imposición. Este sistema de imposición está, podemos decirlo actualmente, plasmado y cargado mucho de prácticas coloniales. Una forma de colonialidad interna que no ha permitido a las personas, por supuesto, ver esa idea de romper las cadenas. Muy bien se ha visto, como tú bien has planteado, el encadenamiento del hermano hacia el otro hermano, ¿no? Y entonces ahí yo creo que tenemos que ver algo que es importante y es decir, cómo se están mostrando ahora las narrativas actuales. O sea, qué es lo que dice quién y cómo lo dice. Y ahí vamos a hablar de capital también. Hace rato tú mencionabas de la nueva neocolonización. Decías que tiene 4 patas. La comunicación juega bastante en esto. Y quienes no tienen voz en un mundo digital no pueden decir mucho. Entonces, en esto, Rosario, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar o potenciar, más bien, no diferenciar, potenciar esto de la comunicación de aquellos que no tienen voz? Porque estamos hablando de pueblos indígenas originarios, ¿no? de la Amazonía, pueblos indígenas que no tienen voz, pero que el mundo está cooptado por estas 4 patas que tú mencionabas y la comunicación sigue pegando fuerte. Los medios masivos de comunicación son los que difunden la ideología de este modelo civilizatorio. Y es interesante esto porque tú puedes ahora fácilmente ver en los medios de acá de Bolivia cómo todos se han alineado. Es el mismo discurso, son los mismos autores, son las mismas voces, son los mismos rostros en la tele, ¿no es cierto? Pero no vas a ver estos temas de los cuales estamos hablando, ¿no ve? Esos no van a estar, porque la mejor forma de eliminar al otro es no nombrándolo, es decir, sacarlo del lenguaje, de la narrativa, ¿no es cierto? Entonces,
Lamentablemente el Oriente está pues lejos. El Oriente nunca ha sido en una Bolivia andinocentrada, nunca ha sido prioridad para nadie, ¿no? No le ven la utilidad, no conocen absolutamente nada. Y no les importa conocer tampoco, porque yo soy riberalteña, soy veniana, pero conozco profundamente la cultura andina. De hecho, doy clases sobre la matriz civilizatoria andina. ¿Por qué? Porque vivo aquí 45 años y me encanta la forma cultural andina, ¿no? Y así como conozco profundamente la cultura amazónica, la cultura chaqueña guaraní, la cultura de Chucuitos, porque en Bolivia hay 5 matrices civilizatorias grandes, no son 36. Las 36 fue un divide y vencerás que hicieron los andinos en la Asamblea Constituyente. Es decir, los descuartizaron. ¿Para qué? Para tener la gran nación aymara, la gran nación quechua y un puñado de etnias del oriente. Pero en Bolivia han habido naciones multiétnicas, siempre han sido, incluida la aymara, la que no se llamaban aymara y quechua. Pero entonces, en la parte norte, en la parte sur, por lo menos se conservan 3 grandes naciones multiétnicas, que son la guaraní, la chiquitana o de Chucuitos y la amazónica del Gran Mojú, del Gran Mojos, ¿no es cierto? Cada una de estas matrices civilizatorias tienen un mundo totalmente distinto entre ellas. Son diferentes cosmovisiones. Cuando digo matrices civilizatorias es eso, como cuando decimos matriz civilizatoria de Occidente, religión, cultura, política, formas simbólicas, panteón de dioses, todo eso tiene una matriz civilizatoria. ¿Qué te hace pensar que Occidente lo tiene y los nuestros no? Y que eso es pachamamismo y volver al Inca y no sé qué. Eso es colonialismo. Eso se llama colonialidad del saber, tu cabezota colonial. No puedes pensar fuera de los padres pensadores de la filosofía, los griegos, ¿no? Entonces, necesitamos en Bolivia empezar a desestructurar nuestra cabeza colonial. Eso va a repercutir ¿en qué? En descolonizar el cuerpo. Eso va a repercutir ¿en qué? En mi relación con el otro. Porque gracias a que tengo el cuerpo colonizado, no puedo acercarme al otro porque la raza se vuelve un muro. El sexo, el género, la sexualidad, otro muro. La cultura, otro muro. Entonces, ¿cuándo me voy a relacionar con este? Nunca. Entonces me voy a relacionar solo con los igualitos, ¿no? Y después hay un muro de Berlín acá y no podemos cruzar. Entonces, a la pregunta que él me hacía, ¿por qué los jóvenes votaron por la derecha? ¿No es cierto? Ahí está, pues. O sea, ¿qué crees que va a ocurrir? Las universidades siguen siendo lo mismo. Los principales boicoteadores del paradigma civilizatorio nuestro fueron las universidades. Nunca acompañaron el paradigma civilizatorio. Porque ¿quiénes estaban en las universidades? Los resabios de la derecha. Entre comillas, la derecha. Para mantener este ciclo. Pero, claro, pues, ¿cómo lo mantienes interviniendo tu cabeza? Porque ¿cómo damos a conocer a través de las narrativas? ¿Dónde están las narrativas? En las disciplinas que vas a aprender durante 5 años en las universidades. ¿Te das cuenta? Si hubiésemos intervenido las escuelas, las universidades, ahora tendríamos otro sujeto histórico. No se puede avanzar en un proyecto civilizatorio histórico sin los sujetos. Tienes que formar al mismo tiempo al sujeto histórico que tú quieres para ese proyecto. Ideológicamente hemos tenido un proyecto nuevo civilizatorio, pero el mismo sujeto. Ese sujeto todo el rato estaba boicoteándote en todo momento y desde todos los lugares. ¿Te das cuenta? Hablando mal, diciendo barbaridades, que eso no es así, que por qué, ¿no? Y al final se vino abajo, pues. No solo por eso, pero en parte también. ¿Te das cuenta? Escuchándote, muchas de las personas que nos acompañan en esta serie de podcast Reacción en 30 minutos posiblemente se pueden desanimar.
porque esta es una batalla cultural nombrada así, digamos, por los medios comunicacionales occidentales, muy desigual, donde las experiencias de resistencia de unos versus todo el bagaje y andamiaje de dominación de otros, inevitablemente genera las tensiones que estamos teniendo. Nos ponen en debates de polarización, ¿no? De buenos, malos, y donde te ubiques supuestamente. Inevitablemente tenemos que ir preguntándonos por dónde vemos el desenlace de esto. Y me gustaría escuchar cuál es tu mirada del desenlace. Es decir, la realidad está como está. ¿Qué va a pasar? Mira, para los que me están escuchando, los jóvenes sobre todo, que seguramente están, no existe nada, nada natural ni inmutable. Nada está hecho por un Dios perverso del planeta Urano. Todo lo que existe es criatura humana, demasiado humana, diría Nietzsche. Es humano. ¿Y qué es lo lindo que sea humano? Que es histórico. ¿Y eso qué tiene de bueno? Que así como lo hicimos, lo deshacemos. Las narrativas del poderoso han creado en torno al poder una monstruosidad para que tú le tengas miedo. Y cuando te digo, viviremos sin Estado, ¡oh! No, ¿cómo? Pero en la Amazonía siguen habiendo muchos grupos, muchas civilizaciones ancestrales que viven sin Estado. El Estado no llega incluso hoy en el pleno siglo XXI. El país kurdo es otro ejemplo. Los kurdos son una de las civilizaciones que no tiene Estado, ni quiere tenerlo. Por eso los quieren eliminar del mapa. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién son los kurdos? Los kurdos son una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, porque ellos pertenecen al arco de Taurus Sagros. ¿Qué es ese arco de Taurus Sagros? El arco donde aparece la primera civilización sumeria. Son los descendientes de esas culturas. Y han sobrevivido sin Estado hasta el día de hoy. Entonces, ¿nos vamos a desmoralizar porque creemos que estamos frente a un monstruo? No, no. Fíjense, en la Edad Media, el oscurantismo medieval que duró 6 siglos fue destruido. Cuando esa gente creía que iba a ser eterna, que nunca jamás, ¿no es cierto? Y era el poder del Estado casado con el poder de la Iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, se derrumbó. Y ahorita estamos ante el derrumbamiento de otro ciclo civilizatorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. ¿Y cómo se resiste? Peleando, pues. Peleando desde donde uno está, como decía Hugo Semelman, a escala humana. ¿Qué quiere decir? Cada persona tiene una potencia. ¿Qué es una potencia? Una voluntad de poder, eso se llama. La voluntad de poder la tiene cada ser humano todo el tiempo de su existencia y puede hacer uso de ella cuando quiera. Wow, me dejaste pensando en la importancia de mirar críticamente lo que está pasando, pero también de que no se quede simplemente en una mirada, sino en una capacidad de cambio, de hacer cosas desde el lugar donde estamos. Me encantó esta frase que planteas, ¿no? Desde lo humano nuestro, que es tu espacio personal, es tu espacio colectivo, tu grupo, tu entorno. Y yo creo que este es un desafío súper importante para la gente. Como decíamos en el sentido de este programa, es tiempo de reaccionar, es tiempo de accionar. Callarnos es hacernos cómplices. Es el no decir las cosas, es hacernos cómplices. Y como bien decías, generar contenidos para que la gente empiece a mirar, reflexionar esto. Hay una cooptación de los medios de comunicación. Se está tratando de unificar una sola forma de ver el mundo bajo los intereses de ese poder de dominio. E inevitablemente creemos que es súper importante desafiar a la gente joven, adulta, a empezar a mirar las posibilidades de cambio que se tiene.
Yo siempre decía, esto de la democracia a veces trae muy perversamente traicionera de la creencia de la participación, que creemos que ponemos el voto y ya les has dado permiso para hacer lo que les dé la gana, ¿cierto? Con el derecho de que tú acabas de plantear, si les dimos, también les podemos decir ya no te doy. Y empezar a pensar que la defensa de lo avanzado tiene que ser nuestra trinchera, porque más allá de que hay muchas cosas que no se hicieron bien, porque los liderazgos no estuvieron coherentes con este momento histórico, con ese desafío, inevitablemente nos lleva también a pensar que se avanzaron cosas. Y los riesgos de retroceder están ahí. Y creo yo, como bien lo has planteado, tenemos que, desde nuestras trincheras personales, colectivas, grupales, empezar a desafiarnos en esto. Me parece súper importante plantearnos también que las actorías son plurales. No había pensado en esta actoría de la Amazonía como la has puesto ahora. Y algo que me llamaba mucho la atención es en los últimos años cómo este andinocentrismo nos ha hecho vernos en un ombligo del Ande y no hemos visto los territorios en otras dimensiones, ¿no? O sea que se plantean demasiados desafíos. Qué placer haber compartido contigo este momento, escuchar estas miradas renovadoras, desafiantes y autocríticas, porque también has sido capaz de mirarte en tu historia como yo o como Santos o muchas personas que hemos creído en un momento. Y no es porque descreemos ahora en la propuesta política, sino que los liderazgos no estuvieron en el nivel que esperábamos que estén. Hubo traición, pero eso no quiere decir que el proyecto no debería seguir. Santos. Sin duda es grande el análisis y la reflexión que nos plantea Rosario en este espacio, en 30 minutos de reacción. Y esta mirada que nos plantea de esta impresionante movilización estructural para el sostenimiento de un modelo que está en decaída, entonces se está tratando de reciclar. Sí, la tarea que nos da Rosario me parece totalmente pertinente: resistir desde lo humano. No es que vayamos a ser Superman para tratar de cambiar el mundo, sino resistir desde nuestras propias capacidades, desde nuestra propia manifestación. Yo quisiera cerrar esto que me gustó bastante, que nos planteó Rosario, que decía: tenemos la tarea ahora, ¿no?, de desestructurar la mente y el cuerpo, porque somos humanos históricos. No es fijo, se cambia. Nos ha dado un ejemplo totalmente real de la Edad Media, que cayó, o sea, que se creían eternos, pero ahora creo que estamos en un momento crítico, voy a decirlo, pero en este sentido crítico de poder generar un cambio, poder generar un cambio que nos vaya a orientar a tener justamente una mente desestructurada y un cuerpo desestructurado. 30 minutos de reacción, un espacio de nuestro SISTAC, construido, por supuesto, para posicionar diálogo. Rosario. Bueno, agradecerles pues por el espacio, y antes de despedirme, quisiera decirles a los que me están escuchando que el propósito de toda vida es construir con ella un proyecto bello. ¿Y qué es un proyecto bello? Un proyecto bello solo es bello en la medida en que está relacionado con los demás. No hay proyecto bello autogeorreferenciado en uno mismo. Los proyectos bellos están al servicio de los demás. ¿Cuándo se hace un proyecto bello? Cuando se pierde el miedo y cuando se deja de estar en una frase que es muy famosa y que pertenece a un autor que se llama Michel Foucault: cuando se deja de estar en servidumbre de patíbulo. ¿Qué es la servidumbre de patíbulo? Es contemplar las atrocidades que se cometen en el mundo sin hacer nada. No me gustaría que ustedes que me están escuchando permanezcan en servidumbre de patíbulo. Inspiradoras palabras, muchísimas gracias. 2 episodios con Rosario King, hablando sobre la resistencia y el accionar para transformar. Muchas gracias.